Bueno, un cordial saludo para todos. En ese momento estamos en nuestra entrevista como trabajo de la maestría en educación de la Universidad Pontificia Bolivariana. Eh, Estamos mi persona, Ricardo Andrés Saavedra, y Daniel Cardona Arteaga, licenciado en lenguas, inglés y español, quien trabaja en el Colegio Ontanares de la ciudad de Medellín. Tengo el privilegio de entrevistarlo, de saber algunos puntos importantes en términos de evaluación y realizarle unas preguntas eh, que nos pueden servir de pauta, que nos pueden servir de apoyo para comprender esa parte del sistema que Daniel en su labor, en su trabajo, realiza, cuál es su labor como docente también acá y sus perspectivas en cuanto a este tema que nos pueden dar también una visión de este sistema evaluativo. Bueno, entonces, bueno, Daniel, muchas gracias por aceptar entonces esta entrevista. Te agradezco pues este espacio y bueno, pues empecemos con con la primera pregunta. Bueno, Dale, muchas gracias a vos. Dale, empecemos. bueno, entonces la primera pregunta es ¿cómo evalúas? Listo. Como tú lo dijiste, soy licenciado pues como en lenguas inglés y español, pero laboro, me desempeño como profe de lengua castellana. Eh, el proceso de evaluación es, digamos que un proceso desde lo formativo, del día a día, de lo constante. Eh, Se presentan unas evaluaciones, unos momentos de evaluación, lo podríamos llamar de tres maneras. Eh, en las experiencias pedagógicas tratamos de involucrar mucho lo que es la heteroevaluación, la coevaluación y la autoevaluación. Esos momentos de heteroevaluación, que son por parte del docente, en donde bajo unos criterios, unas rúbricas, vamos aportando pues como la construcción de los aprendizajes. Esos momentos de coevaluación, que es, digamos que entre los pares, esos mismos estudiantes, partiendo pues como obviamente de esas rúbricas que se dan, esas instrucciones iniciales y esos puntos de partida donde queremos impartir, en donde ellos sean partícipes también de ese conjunto y esos conocimientos que van adquiriendo. Y desde una parte de autoevaluación, que es, digamos, que desde cada estudiante, que permita hacer un trabajo un poco más consciente por parte de ellos, en donde puedan valorar su desempeño y las propuestas de trabajo que se plantean. Bueno, interesante. Segunda pregunta, eh, ¿por qué evalúas de esa manera? Bueno, se tiene como la concepción de la evaluación como una construcción. Entonces se evalúa de esta manera porque se hacen construcciones individuales y grupales en donde se puede hacer, digamos que esa constante realimentación de todos los procesos de aprendizaje. Entonces, al estar el mismo estudiante involucrado en su proceso y hacerlo partícipe, entonces hace que los procesos cognitivos sean un poco más fáciles para ellos y puedan aprender un poco mejor en las dinámicas de grupo y de trabajo colaborativo. Ok. Tengo una pregunta de acuerdo a lo que tú hablas. Por ejemplo, en tu institución, ¿tienen ya que dices esa parte cognitivo, por ejemplo, dividen en su institución, dividen, por ejemplo, lo que es cognitivo, procedimental y actitudinal, como he visto de pronto por ahí en algunos colegios, o no lo dividen así? ¿Cómo es eso? No, no está dividido, es un conjunto. Digamos que una conlleva a la otra y en ese sentido eh, somos un colegio que no es, digamos que, netamente académico y que nuestra principal función es formar en lo académico, en lo cognitivo, sino que también somos
formación desde el ser, entonces todo lo que tenga que ver con el criterio, la autorregulación, procesos de pensamiento lógico que conllevan al estudiante en el mismo contexto a desenvolverse y no solamente que aprenda, digamos que a leer de corrido pero sin comprensión o a aprender una suma, una resta de manera mecánica, sino cómo esto también nos lleva desde la formación del ser a la construcción de persona y de sociedad. Entonces, en el sistema de evaluación no separamos que esta es la parte cognitiva, esta es la parte formativa, esta es la actitudinal, sino que todo eso es un cúmulo, es un conjunto que llevan, digamos que al estudiante a tener, digamos que un resultado final, que es la construcción y los aprendizajes que se van obteniendo, pues como desde el periodo académico. Ah, bueno, muy claro. Con la tercera pregunta, Daniel, cuál es tu actitud frente a la evaluación? Bueno, he tenido la posibilidad de, entonces en este colegio, pues como ya contando lo que he tenido, es esa herramienta de evaluación, esa evaluación es como una herramienta de construcción eh, que posibilita tanto a los estudiantes como a los docentes tener esa participación, estar involucrados en el propio, digamos, proceso de aprendizaje y genera unos nuevos conocimientos, tanto desde lo individual como desde lo grupal, que es, digamos, que el aporte que le damos a los chicos y que es esa concepción que también se tiene allí, en donde no es simplemente papel y lápiz, respondan tres, cuatro preguntas, todos en silencio, nadie es mira y que se hace el final del periodo, no, sino que es constante, entonces es una actitud bastante interesante y que conlleva también a los chicos a tener un proceso más autónomo y regir pues como desde esa responsabilidad y de esa disciplina que requiere también unos procesos desde la participación en conjunto y la construcción también. Ya, por ejemplo, cuando tú dices constante, significa que es como decir, eh, se está todos los días o digamos, no necesariamente que tiene que esperarse hasta el final del periodo, ¿cierto? Como para poder de alguna manera calificarlo, ¿cierto? Calificar al estudiante, sino que dices constante es porque tratan ustedes de, digamos, en el transcurso de la clase también, por ejemplo, hacer preguntas, ¿cierto? O ese tipo de cosas, o sea, digamos como variedad también en la calificación, ¿o me equivoco? ¿Cómo sería eso? Sí, Sí. y hay algo que tú, muy importante que tú mencionas ahí, y es el proceso de calificación. Eh, Como te lo dije ahorita, en ese conjunto desde lo formativo, lo cognitivo y lo actitudinal, digamos que nosotros hacemos una experiencia pedagógica y partimos del hecho de que el estudiante no va a tener un resultado numérico, eh, que obviamente pues por cuestiones nacionales se exigen una nota, pero hay un proceso ahí que conlleva más como a decir, mira, estos eran los criterios de evaluación, vamos en esto, te falta esto, debes mejorar en esto, o vas súper bien en esto, cómo podemos apoyar también para la construcción digamos que desde la experiencia que se esté haciendo, y desde ahí, no digamos que los rotulamos con un 3 con un 4 con un 5 sino que desde la misma experiencia, mira, me faltó esto, entonces se da el proceso de realimentación, volver a construir, volver a revisar cuál era la instrucción inicial, esas rúbricas de evaluación para poder hacer esa construcción y que no solamente es lo hice así, saqué un 3 sino como desde ahí puedo también mejorar y poder tener, digamos que un mejor proceso de aprendizaje. Ah, bueno, sí, muy importante eso, ¿cierto? Mira lo que dices porque ¿qué sentido tiene dar una nota simplemente, ¿cierto? Pero sin ser realimentada, sin volver sobre los errores. Muy, muy chévere esa parte, Daniel. Eh, bueno, otra pregunta. ¿Usas la tecnología en dicha evaluación?
en tu manera de evaluar a los estudiantes? Bueno, eso depende, digamos que de las temáticas, depende de la habilidad que se pretenda desarrollar. Eh, Tratamos siempre desde la experiencia pues personal, trato mucho de tener apoyos audiovisuales y, y desde ahí partir, dependiendo también de la experiencia o del producto que se quiera tener desde esa experiencia, usar, pero no todo el tiempo, no es digamos que de todas las actividades, todos los procesos, sino que depende también mucho de la finalidad, pues para usar también herramientas para crear producciones interactivas, contenidos digitales o a partir de presentaciones, también realizar consultas, que conlleven también al estudiante a tener pues como el contacto con la tecnología, pero también retomamos un poco a todo lo que sea presencial, pues desde el área que manejo, pues desde la lengua castellana, entonces también enfrentarse a un papel, a un texto impreso o al cuaderno para poder escribir y tener también el proceso grafomotor, en donde pueda también desarrollar esas habilidades del ser y esas habilidades motoras, pero que también podamos combinarlo con la tecnología. Por eso te digo que depende pues como de la temática y de la finalidad que se tenga. No es el 100% que se usa lo digital y todo lo tecnológico, pero tampoco es lápiz y papel todo el tiempo, sino que tratamos de hacer ese conjunto de herramientas, tanto desde lo audiovisual como desde lo físico, como lo podemos aprovechar. Ya, mira que también me surge otra pregunta ahora con lo que tú estás hablando, y es, con esto de la pandemia, ¿qué tanto usamos la tecnología, no? Con esto de la pandemia, ¿qué tanto migramos a ese campo de las herramientas TIC? Bueno, Cómo te sentiste en esa parte? bueno, inicialmente cuando entramos en la pandemia fue, digamos que un proceso complejo, no tanto para nosotros como los docentes, sino esa parte de los estudiantes, porque si bien la virtualidad, eh, digamos que estábamos en unas clases que era la mediación tecnológica, pero que constantemente estábamos interactuando docentes y estudiantes, requiere mucha autonomía. Entonces, eh, si bien los chicos son nativos digitales, como los llaman, eh, pues, pero para jugar un videojuego, para utilizar un celular, pero ya a partir de ahí, al enfrentarnos desde lo académico, enfrentarse ellos también a aprender a manejar un Word y a explorar todas las herramientas de corrección, de formatos y todo eso, entonces fue también un poco complejo para ellos ese proceso de adaptarse y aprender también que la tecnología no es solo para jugar, sino que también hay otras herramientas que las podemos disfrutar, que podemos jugar con ellas, pero que conllevan también un proceso académico. Y ya retornar a lo presencial y teniendo ya un campo bastante amplio y ganado desde lo tecnológico, pues también no lo podemos dejar a un lado y intentamos no dejarlo a un lado, sino también hacer uso de todo este proceso digital, todas las herramientas tecnológicas para poder también, digamos que desde esos estilos de aprendizaje y esas formas de aprender, llegar un poco más, ser un poco más cercanos con el aprendizaje y con los conocimientos que se van generando. Ah, bueno, muy claro, Daniel, la información. Eh, Hemos abarcado algunas preguntas importantes para entender el proceso evaluativo, también tu perspectiva con respecto a este tema. Y bueno, como tal queda claro cómo los procesos cambian. La educación no es la misma de antes y qué bueno varios temas que apuntamos con respecto a la educación. Entonces, muchas gracias, Daniel, por este tiempito. Me pareció bastante productivo. Muchas gracias, Ricardo, a vos, y espero que te vaya súper bien. Bueno.